Internacional de Salud Pública. Esta Saludamos reunión en está este siendo día grabada. a los asistentes que nos acompañan por medio de la sesión de Zoom y nuestra página de Facebook SI Salud Pública. Les damos la bienvenida a esta penúltima sesión del ciclo de conferencias correspondientes al primer semestre de 2021. Para iniciar esta sesión, les recuerdo que este seminario internacional está organizado por las siguientes universidades: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Guillermo Gales del Ministerio de Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, y en México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que solicitamos durante toda la sesión mantener cerrados sus micrófonos y en el caso de querer hacer alguna pregunta, se puede hacer a través del chat de Zoom o de los comentarios en la página de Facebook. Nuestro moderador estará presentando las preguntas a la ponencia. Por último, les recuerdo que el registro de asistencia se hará público durante la sesión y para poder obtener su constancia será necesario en el primer semestre, en todas las sesiones del primer semestre, contar con un mínimo del 80% de asistencia. Gracias a todos por su asistencia y cedo la palabra al doctor Mauricio Fidel Mendoza de la Universidad Veracruzana, quien hará la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Muy buenos días y muchas gracias, doctora. Le agradezco la atención y la presentación. Pues ahora me toca presentar, dar la antesala al inicio de la conferencia. Solamente ahora que estaba yo pensando esta circunstancia, me acordé que yo hace 25 años egresé del posgrado en epidemiología. Y si algo siempre me quedó muy claro cuando salía uno a hacer un estudio de brote, era que el punto número uno era verificar la existencia del brote o del daño. Y justo en aquel entonces ya teníamos evidencias claras de información que acompañaba justamente estos eventos, información nociva, o sea, era un efecto nocivo de información falsa, de información equivocada, de información errónea. Justamente ahora en esta pandemia, pues es un tema que habrá que analizarlo a profundidad, porque puede generar resultados adversos. Y bueno, pues será muy importante hablar de esta ahora llamada infodemia, y conocer una experiencia local que seguramente tendrá repercusiones y además tendrá réplicas y tendrá analogía con mucho de lo que hemos estado viendo en todos los países. Sin más ni más, me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la maestra Diana Samira Romero Criollo. La maestra es comunicadora social, candidata a magíster en salud pública, es integrante del Observatorio de Comunicación en Salud del Centro de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora, muchísimas gracias por su participación y le cedemos el micrófono, le cedemos la pantalla y estaremos pendientes aquí de todas las participaciones. Solamente me resta decirles que voy a estar haciendo el compilado de lo que son las preguntas y posteriormente a su participación, doctora, pues haremos la moderación de su presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy por esta invitación que nos han hecho. Y siguiendo precisamente la línea de lo que nos comentaba el doctor Mauricio, en efecto la comunicación es un factor de gran importancia a la hora de situaciones de salud, pero ¿en qué medida realmente lo entendemos y cómo lo estamos analizando, cómo estamos integrando las acciones? Es la pregunta que surge y por la cual se genera este proceso de investigación que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, antes de continuar, yo sé que hay como unas reglas del juego, pero yo quisiera preguntarles de pronto a algunas dos personas que nos contaran qué entienden por infodemia
porque me gustaría ver un poco cuál ha sido esa relación, ese significado que le estamos dando a la palabra. Entonces, no sé si me puedan contar ustedes qué entienden por infodemia. Alguno que se atreva, que se lance. Vamos, alguno. Bueno, ¿no? ¿Ninguno? Ninguno se lanza a pensar que es infodemia. Bueno, aquí me están diciendo, bueno, dicen, es la abundancia de información sobre un tema concreto. Listo, abundancia. Tengan en cuenta esa palabra. Listo. ¿Qué más se les ocurre? Otra persona que nos haga un comentario. Tal vez... Yo quisiera hacer un comentario. Perdón. Adelante, René. La infodemia es información excesiva y muy frecuentemente tergiversada sobre un fenómeno de salud, enfermedad relacionado generalmente con pandemias o epidemias. Gracias, muchísimas gracias. Y otra persona nos iba a hacer un comentario para ahí pasar a hacer la presentación, doctor Jaime. Sí, de algún modo estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor René Crocker. En ese caso creo que la infodemia es un fenómeno en el que personas no capacitadas en el campo de la salud, hablando del COVID-19, hablamos en el sentido de comentaristas, de locutores, de youtubers, emiten opiniones y emiten juicios sin ningún argumento ni ningún sustento. Aquí voy a agregar otra información, específicamente que hemos visto en nuestro país. También se da el caso de gente experta en el tema que ha generado desinformación y que genera confusión. Y en ese sentido, una consecuencia, creo que grave de la infodemia, es que al generar confusión en la opinión pública y en la población en general, se entorpecen medidas orientadas a controlar el proceso pandémico. Ese sería un punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy a entrar a mostrarles el trabajo que venimos realizando desde el observatorio y nosotros partimos básicamente de esas concepciones que ustedes han mencionado el día de hoy. Pero en el camino nos hemos encontrado cosas diferentes y eso es lo que queremos compartirles. Queremos que miremos la infodemia de una manera distinta porque eso nos va a permitir también identificar otras maneras de combatir esta situación. Entonces, bueno, por favor confírmenme si están viendo ustedes en este momento mi pantalla. Sí, perfectamente, doctor. Listo. Entonces, la presentación que voy a hacer el día de hoy va a tener estos siguientes tópicos. Primero vamos a hablar un poco del estado del arte, de lo que identificamos antes de iniciar este proceso de investigación. Luego les voy a hablar sobre el planteamiento del problema, la metodología, los resultados, algunos resultados, porque esto todavía está en proceso, esto no se ha terminado y estamos hasta ahora haciendo el análisis, y algunas conclusiones que ya hemos identificado. Entonces arranquemos por acá. Lo primero es que definitivamente la pandemia por COVID-19 pues se ha caracterizado por su extensión, severidad y rapidez de dispersión en el mundo, ¿cierto? Y esto ha generado un impacto muy fuerte en todos los niveles de vida del ser humano, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la salud, indudablemente, ¿no? Entonces esto ha sido el evento en salud pública pues más fuerte que ha vivido nuestra generación. Y sin duda pues ha tenido que generar muchas reacciones desde la parte científica, pero también desde otros niveles, la parte política, la parte económica, en fin. Pero entonces cuando empieza todo este tema a surgir, ¿cuáles son las preguntas que nos empezamos a hacer como sociedad, como humanidad? Resulta que nos empezamos a concentrar en las preguntas relacionadas con el patógeno, ¿cierto? Nos empezamos a preguntar cuáles son las características de este microorganismo, de dónde surgió, cómo eliminarlo, cómo se transmite, y estamos allí mirando desde la farmacología qué hacemos, cómo hacemos. Entonces pensemos en vacunas, pensemos en medicamentos y nos concentramos mucho en ese comportamiento. Pero entonces también se empiezan las ciencias sociales a preguntar, bueno, ¿y qué relación existe entre las formas de producción y la manera en que interactúa el ser humano
con la naturaleza que puede generar o que pudo haber generado la aparición de este virus y además seguramente generará la aparición de nuevos virus o de nuevas situaciones de salud pública que nos obliguen a repensarnos la forma como interactuamos con la naturaleza. La importancia de la comunicación para superar la pandemia. Sí, nos hacemos estas preguntas, pero bueno, realmente sí estamos profundizando en estas preguntas y es que quiero que veamos una diferencia y es que hemos concentrado nuestra atención en el comportamiento del virus y no en el comportamiento del ser humano que se relaciona con la naturaleza y con ese virus. Nos preguntamos, sí, ¿qué hacer con la infodemia? Por allí hay investigaciones que ya están trabajando en eso, como esta. En lo social y en la salud pública, ¿qué hacemos con lo social y la salud pública? Y la equidad, sí, por ahí vemos también que se está hablando un poco, pero en una medida muy baja comparativamente a todo lo que se está produciendo con relación al patógeno, al virus como tal. Y quiero mostrarles, esta búsqueda la hice hace unos días para esta presentación, precisamente con el objetivo de decirles, miren, nos hemos concentrado en unas preguntas que tienen más que ver precisamente con el comportamiento de este virus que con el comportamiento de los seres humanos con relación a este virus y con relación a nuestra sociedad. En la revisión simplemente miré estas bibliotecas públicas que ustedes encuentran acá y miraba con una palabra clave, colocaba COVID y me aparecía, si ustedes ven en la primera columna, pues toda esta cantidad de documentos que tienen la palabra COVID como palabra clave. Luego entonces empecé, dejando la palabra clave, a ir colocando una por una estas otras que ustedes ven acá. Y como ustedes ven, en la medida en que vamos mirando pues los diferentes subtemas que vemos acá, lo que tiene que ver con la comunicación y con la infodemia, pues proporcionalmente ha sido muy poco estudiado con relación a los demás esfuerzos de investigación que se vienen haciendo en el mundo. Y la semiótica, que ha sido, y más adelante les comentaré, ha sido nuestra herramienta, nuestro método de análisis, pues nos permite ver aquí que poco ha sido mirada. De esta manera, entonces nosotros empezamos a ver que cuando arrancamos esta investigación encontrábamos estos discursos predominantes, ¿no? Entonces se hablaba mucho de las cifras diarias de casos, mucho de las cifras diarias de muertes, las cifras diarias de las pruebas realizadas. Luego, cuando empezó la vacunación, se hablaba mucho de las cifras diarias de vacunación aplicadas. Las medidas de protección también se hablaban mucho al principio de la pandemia y con esta información se han tomado decisiones como las cuarentenas, las medidas gubernamentales para controlar la pandemia, como cerrar algunos sectores, cerrar algunas ciudades, cercarlas para evitar el tránsito entre unas y otras, cerrar los aeropuertos, en fin. Pero si ustedes ven, las decisiones frente a la vida de los seres humanos se tomaron solamente teniendo en cuenta situaciones de cómo se estaba comportando este virus, pero no estábamos analizando realmente qué está pasando con el comportamiento de los seres humanos frente a eso. Por eso tal vez es que en este momento tengamos una situación en Latinoamérica, específicamente en Colombia, tan compleja, en donde las cifras están desbordadas, en donde no se escuchan unos discursos que son importantes para tratar de controlar esta situación. Entonces, ¿qué encontramos cuando empezamos a estudiar? Que la infodemia básicamente se estaba estudiando relacionada con desinformación, la desinformación muy ligada a noticias falsas, también a fuentes no confiables y que se decía que produce saturación y confusión, lo que al final impide una toma de decisiones que pues puede afectar la salud, no solamente individual, sino colectiva. Y entonces vemos estos dos personajes que aparecen en la escena el año pasado muy fuerte y dispara un poco esa discusión sobre la infodemia, ¿no? Cuando entonces estos dos gobernantes empiezan a hacer comentarios públicamente que inclusive llevan a que otras personas de sus poblaciones tomen decisiones que afectan su salud. Entonces allí se empieza a hablar un poco más del tema. Pero entonces, ¿cómo vimos nosotros el problema? Primero, pues vemos que hay una pandemia que, como les comenté al principio, tenía 3 características importantes que vimos que la relataban permanentemente, que eran la extensión, la severidad y la dispersión. Pero resulta que la infodemia también, extensión en la medida
pues en que la gran cantidad de información que encontramos ningún ser humano la puede procesar. La severidad por lo que causa en la salud de las personas de manera personal y colectiva, pero también la dispersión, y aquí estamos hablando de la velocidad de dispersión, tanto del virus como de la información sobre el virus. Pero quiero contarles que este término no nace con la aparición de la COVID-19. Ya antes se venía hablando de infodemia. Cuando tuvimos el brote de SARS, ya se había empezado a hablar de infodemia. Y anteriormente, desde la comunicación, desde los estudios en comunicación, nosotros ya veníamos hablando de algo que los comunicadores llamamos infoxicación. Y la infoxicación la veníamos enfocando en la saturación que las personas estaban viviendo por la gran cantidad de información que percibían, recibían, encontraban en sus correos, en sus redes sociales, y la velocidad de transmisión. De ahí que todos tal vez han escuchado este término, el spam. Recuerden que en el correo electrónico tenemos una opción para colocar spam, que es correo que no es de interés. Y esto surge precisamente, esta idea de empezar a filtrar la información para que las personas no se saturen, surge cuando empezamos a ver tanta cantidad de información que se llena, que llega a nuestros correos, que cuando uno busca un término encuentra una gran cantidad de información que no le permite discernir y entender realmente qué hacer con esa información, cómo utilizar esa información de manera adecuada para tomar decisiones. Y entonces en este ejercicio vemos que cuando surge la pandemia y se empiezan a generar algunos estudios, algunos cuestionamientos, encontramos artículos, investigaciones que estaban enfocadas en la sobreinformación técnica. Y es que algunos países, cuando empezó a llegar la COVID a cada una de las regiones, dijeron, bueno, empecemos a mirar, vamos a hacer el protocolo de atención para nuestros pacientes, ¿cierto? Y arrancaban a buscar información y se encontraban con un mundo de información, ¿cierto? Entonces tuvieron que hacer consensos y tuvieron que sentar a profesionales en epidemiología, en diferentes profesiones, disciplinas, para tratar de tomar decisiones y llegar a consensos de, bueno, aquí en este país, aquí Colombia va a tratar los pacientes de la siguiente manera. Y así sucedió en muchos lugares del mundo. Y entonces sí vimos algunos artículos sobre el comportamiento del ser humano, pero resulta que el planteamiento era, bueno, oigan, pongan atención, no pierdan de vista que el comportamiento del ser humano va a ser determinante a la hora de controlar la pandemia. No necesariamente va a ser el virus, el control del virus, el que va a permitir acabar con la pandemia. Y aparece muy tempranamente un estudio que dio lugar a algo que se llama el índice de riesgo infodémico, que ya ahorita quiero mostrarles un poco, en donde se dice que lo principal o el ejercicio que hacen estas personas es identificar fuentes confiables a través de Twitter. Y esas fuentes confiables lo hacen a través de un sistema que tiene Twitter. Si ustedes manejan el Twitter, se habrán dado cuenta que el Twitter le certifica la veracidad de una fuente con una seña que tiene cada cuenta que sí es real. Y entonces ellos empezaron a ver que mucha de la información que rotaba sobre el tema de la pandemia rotaba a través de cuentas que tenían un comportamiento no normalizado, es decir, eran cuentas que acababan de aparecer, generaban un montón de información y volvían y desaparecían, o llevaban a links falsos, y esas cuentas pues no estaban validadas por Twitter. Entonces ellos, teniendo en cuenta esas cuentas que son validadas y no validadas, generan este índice infodémico, pero solamente enfocado a Twitter. Aquí quiero parar un momentico y quiero mostrarles la página en donde pueden observar este índice, este riesgo de índice infodémico. Y quiero mostrarles que, por ejemplo, específicamente en Colombia, si ustedes miran, acá estaríamos ubicados en un lugar en donde el riesgo pues no es necesariamente el más alto, que es el que ustedes pueden observar por acá, ¿sí? Entonces, y ustedes pueden hacer en esta página, si ustedes lo desean, pueden revisar cada uno de los países. Ellos le permiten a uno mirar diferentes países y uno puede ir revisando también por fechas. Y digamos que este ejercicio es un ejercicio valioso en donde se empiezan a cuestionar un poco qué está pasando,
cómo la red social, específicamente Twitter, puede ser una fuente de infodemia, pero ellos se quedan un poco cortos en la medida en que solamente tienen Twitter. Y resulta que en Colombia la mayor cantidad de las personas, no sé, en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia específicamente, sí se usa Twitter, pero en una población muy específica. El Facebook es el que más se usa y con mayor frecuencia el WhatsApp, el Facebook en la medida en que es una red que se puede rastrear, y el WhatsApp es el que realmente es el rey en Colombia. Por WhatsApp circula un montón de información, pero WhatsApp tiene una dificultad y es que para el proceso de investigación no es tan fácil rastrear su movimiento. Sí nos permite identificar algunas cosas, pero no es lo que realmente nos sirve para mirar cómo se está moviendo. Entonces, bueno, paso nuevamente acá. Entonces quiero comentarles que en ese momento nosotros finalmente lo que dijimos es, bueno, ¿cómo se dan las dinámicas de la circulación de la información en las redes sociales? Y escogimos Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp porque son las más usadas en Colombia. En los 3 primeros picos de la pandemia por COVID-19 en Colombia, en este momento estamos viviendo el tercero, todavía no lo estamos viviendo desde el 3 de abril y seguimos, ya es una meseta, realmente ya no es un pico, porque ya estamos teniendo, digamos, una sostenibilidad, pero los casos son altísimos. Y entonces aquí básicamente lo que nosotros queremos mirar es, bueno, ¿qué está pasando aquí en Colombia con relación a la COVID-19 en esos 2 picos que se presentaron en el 2020 y en el 2021 y sus relaciones con el fenómeno de la infodemia? A ver, perdón que no me dejó pasar ahora acá. Pero además también toda esta formulación se alimentó de estas preguntas desde el principio y era, bueno, en Colombia hay infodemia porque pues partimos de la idea de que sí, pero bueno, ¿y cómo miramos? ¿Cómo tratamos de identificar si hay o no infodemia? ¿La infodemia es producto de las noticias falsas? Esa fue la otra pregunta, por lo que como veíamos que predominantemente se hablaba de desinformación y la desinformación ligada totalmente a noticias falsas. ¿Quiénes producen la infodemia en Colombia? ¿Por qué circula de manera predominante la información que produce la infodemia? ¿Por dónde circula? Y entonces el objetivo de este estudio es analizar la circulación de la información en redes sociales, las que ya les mencioné, sobre la pandemia por COVID-19 en Colombia y sus relaciones con el fenómeno de la infodemia durante el periodo de tiempo que ya también les comenté, correspondiente pues a los 3 primeros picos. Y aquí queríamos validar básicamente lo siguiente: la circulación teniendo en cuenta la viralización y el volumen de información. ¿Cómo lo hemos hecho? Entonces diseñamos un estudio. Primero, pues nos paramos desde lo cualitativo. Decidimos que no lo íbamos a hacer cuantitativo porque queríamos hacer un análisis frente a la realidad, a la forma como las personas interpretan su realidad. Y quisimos entonces empezar a trabajar desde la hermenéutica, todo el tema de la interpretación y el sentido. Y como método de análisis, como herramienta de análisis, estamos trabajando la semiótica. Y nos hemos encontrado con que los sesgos cognitivos y la semiótica tienen una relación muy fuerte, que hay unos mundos semióticos que están atravesados por toda la emergencia y que nosotros pues determinamos unos especiales en Colombia que son los predominantes y con esos hemos venido trabajando, y que hay unos sistemas de significación que dependen de cada mundo y hay unos factores experienciales, comportamentales y cognitivos que determinan muchísimo esto. Y esto nos hace pensar entonces en una infodemia de manera más amplia, no solamente desde las noticias falsas y desde la desinformación. Las fuentes informacionales con las que estamos trabajando pues fueron las siguientes. Primero, como ya les comenté, pues estamos trabajando por Facebook, Twitter e Instagram y tenemos a WhatsApp aparte. Y quiero contarles que lo tenemos aparte es porque por Facebook, Twitter e Instagram hemos podido hacer un rastreo porque empezamos a trabajar sobre tendencias. Quisimos identificar tendencias en esos momentos que ya les mencioné, pero con WhatsApp no pudimos hacer el ejercicio porque no podemos medir la tendencia. Lo que hicimos fue solicitar que nos llegara información que se había movilizado a través de WhatsApp,
para de todas formas hacer un análisis semiótico y poder determinar rastros de comportamiento. Pero de todas formas, sabemos que el comportamiento de WhatsApp es mucho más viral que los otros, pero no podemos determinarlo por la forma como está diseñado. Utilizamos pues bases de datos, hicimos un rastreo de artículos, informes relacionados con la infodemia y libros relacionados. Luego entonces también hicimos un ejercicio con unas fuentes orales, se hicieron unas entrevistas semiestructuradas a personas del común, que nosotros las hemos denominado como aquellas personas que no son expertas ni en temas de salud ni en temas de producción de contenido. Luego unos productores de información, estos productores de información son quienes se dedican a la producción de contenido, sean periodistas o no. Hoy en día, quienes se dedican a producir contenido no necesariamente son periodistas, y entonces allí trabajamos con algunos productores de contenido, unos eran y otros no eran periodistas. Y un verificador de información que nos permitió pues entender un poco cómo se mueve la dinámica de ese tratar de verificar y de mirar qué información se desmiente y cuál se confirma a través de las redes sociales. Entonces aquí quiero contarles cuáles fueron esos momentos claves. Pues el primer momento en Colombia se tomó desde el 28 de julio hasta el 29 de agosto del 2020. El segundo momento es desde el 14 de diciembre hasta el 27 de enero del 2021, y en este momento estamos viviendo ese último pico que arrancó el 3 de abril y lo estamos viviendo actualmente todavía. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer este análisis de información? Y nos sentamos a pensar, dijimos, bueno, la significación tiene todo que ver con esta situación, el sentido que yo le doy a esa información. Porque no es solamente que alguien la produzca, que alguien con mala intención la produzca, que otro la produzca, porque es que la sensación que nosotros tuvimos cuando quisimos empezar a hacer este estudio era que estábamos viendo la infodemia como el producto de unos villanos que generaban información con mala intención, o simplemente de algunas personas que por desconocimiento daban sus opiniones y generaban una confusión entre la gente, pero realmente lo estábamos viendo como algo distante de nosotros. O sea, el otro es el que produce la infodemia. Y empezamos a decir, bueno, miremos qué pasa con la semiótica, analicemos qué pasa con esa significación que yo como ser humano que interactúo en las redes sociales le doy a esa información que me llega. ¿Cómo interactúo con ella? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué medida yo, como ser humano que recibe la información, estoy haciendo parte de la infodemia? Y entonces vimos que había una relación muy fuerte entre la semiótica y la circulación de la información, porque resulta que cuando yo le doy sentido a la información, yo prendo el motor para movilizarla y para hacer que la infodemia sea más fuerte. Y ya les vamos a explicar un poco cómo lo hemos venido trabajando. Entonces, quería dejarles esta frase de Humberto Eco, y es que él dice que la investigación semiótica no se parece a la navegación en la que la estela del barco desaparece tan pronto como ha pasado la nave, sino a las exploraciones en la tierra, en las que las huellas de los vehículos y de los pasos y los senderos trazados para atravesar un bosque intervienen para modificar el propio paisaje y desde ese momento forman parte integral de él como variaciones ecológicas. Aquí lo que quiero que miremos es cómo nosotros estamos transformando la realidad todos cada vez que interpretamos la comunicación que nos llega. No solamente, además de la pandemia, sino en general. Esto es un problema y quiero también hacer, digamos, una relación aquí importante, y es que la infodemia no es algo que se esté dando solamente con la pandemia, sino que además es un problema, es un desorden informacional que se está presentando en otros escenarios que tal vez nunca habíamos visto tan fuerte, obviamente porque lo habíamos excluido de nuestros análisis desde la salud pública, pero si ustedes recuerdan, ya en otros momentos habíamos tenido escenarios complejos en donde la información hacía que las personas se confundieran y tomaran malas decisiones. Aquí en Colombia hemos tenido situaciones, por ejemplo, en donde los temas relacionados con bajar de peso, con cirugías plásticas y en fin otros temas ya habían generado problemas y han generado muertes en personas, pero nosotros no lo habíamos visto todavía, no lo teníamos dentro del panorama. Entonces,
nosotros escogimos estos mundos semióticos predominantes. Uno que es el científico, el técnico, el de los epidemiólogos, el discurso del virus como tal. Otro, el institucional, que es el que es protagonizado por el gobierno, por los gobiernos, porque pues, no solamente habla el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales, por las instituciones que hacen parte del Estado que regulan los temas de la salud en nuestro país. Luego entonces también miramos el mediático, y es que el mediático pues es aquel en donde se reúnen muchos discursos y pues atraviesan los medios de comunicación y la cotidianidad. La cotidianidad pues es el de las personas de a pie, el del día a día, el de cómo interpretamos toda esa información que producen los demás. Y miramos que cada mundo semiótico tiene un sistema de códigos. Entonces, mientras el científico utiliza términos técnicos, pues la cotidianidad utiliza otros términos, utiliza palabras que tienen que ver con su vida cotidiana. Vimos que pues en esto cada mundo también genera unos tipos de narraciones, y es que los mediáticos generalmente producen noticias, los institucionales también, pero por ejemplo los memes y las opiniones las empezamos a ver entre los mediáticos y la cotidianidad. Los consejos los empezamos a ver mucho en la cotidianidad, los consejos sin sustento, sin evidencia, y también empezamos a ver una serie de medidas y sugerencias desde lo técnico, unas llamadas a la acción desde la cotidianidad, y bueno, en fin, cada mundo tiene unos perfiles en el lenguaje que va haciendo que los discursos sean diferenciales. Y esto lo que nos permite ver es que hay una significación, que hay unas competencias narrativas que tiene cada público, y que esas competencias narrativas tienen que ver con la formación, con la cultura, con la interacción con el otro, con la interacción con la naturaleza, en fin. Y encontramos que hay una estructura que es también extralingüística, y esas actitudes extralingüísticas son las que tienen que ver con esa relación con el contexto que yo tengo. Y vimos que para hacer un análisis de lo semiótico teníamos que entender que esos productos de comunicación que circulan en las redes sociales tienen una dimensión objetiva que está mediada por unos índices, y esos índices los identificamos en las piezas como tal, el color, el texto, que son cosas que nos dan información y que están con una intención de quien produce. Pero hay una dimensión subjetiva, que es la dimensión de quien mira, de quien se relaciona con ese texto y de qué hace con ese texto, cómo lo interpreta y cómo desde su cultura y desde ese momento histórico genera una situación que seguramente en otro momento con el mismo estímulo habría sido diferente. Y entonces vimos que hay un término de gran importancia, y es la relevancia en las redes sociales. Y es que la relevancia en las redes sociales es una construcción que tiene dos componentes importantes. Uno, generalmente es técnico y tiene que ver con los algoritmos que generan las redes sociales para mantenerte pegado a la red. Y es que no podemos dejar de tener en cuenta que las redes sociales necesitan que nosotros estemos frente a algo contenido, porque de allí pues viven ellos nos venden publicidad, y ellos todo el tiempo necesitan que nosotros estemos conectados. Entonces hay unos algoritmos, hay unos bots, hay unos robots que están permanentemente pensando, mirando cómo nosotros estamos interactuando, recogiendo toda esa información y la convierten en otra información para que la misma red pueda generar algo que se llama la relevancia individual. Y esa relevancia individual es algo que nosotros hemos encontrado en la literatura como el filtro burbuja. Y el filtro burbuja es simplemente ese producto de tratar de evitar esa saturación. Recuerdan que al principio hablábamos del spam, pues resulta que las nuevas tecnologías identificaron que las personas estaban tan llenas de información, tan cansadas de tanta información, que tocaba tratar de brindarles solo la información que realmente fuera de su interés, y eso es lo que hacen las redes sociales. Si ustedes ven, y cuando ustedes miran su Facebook, por ejemplo, la información que les muestra el Facebook tiene que ver con sus intereses. Si a ustedes les gustan los gatos, les muestran gatos. Si a ustedes les muestran los perros, les muestran perros, ¿sí? Y eso tiene que ver con ese filtro burbuja, con cómo te mantengo pegado al contenido que yo quiero que veas, pero además que sea de interés tuyo, porque si no pierdo tu atención.
¿sí? Y eso entonces, de manera masiva, lo que empieza a suceder es que muchos perfiles empiezan a ser detectados por ese algoritmo y empiezan a mirar cuáles son las coincidencias de esos perfiles y se genera una relevancia masiva, que es lo que conocemos como tendencia. Pero entonces quiero explicarles qué es lo que pasa aquí. Nosotros tenemos, cada vez que entramos en contacto con una pieza, con un post, con una publicación de alguno de estas redes sociales, ¿qué hacemos? Inmediatamente le damos un significado cuando lo vemos, lo leemos. Y ese significado se da porque se da una activación emocional. Y esa activación emocional tiene que ver con las experiencias, con la vida, en general con la forma como yo interactúo con las personas y en general con mi cultura y todo aquello que yo ya tengo, que viene conmigo previamente. Y resulta que yo puedo sentir frente a esa publicación indignación, alegría, en fin, un montón de emociones. Y cuando ellos generan esas emociones en mí, ¿qué pasa? Pues que yo actúo. ¿Cómo? Le doy like, lo comparto, lo comento, en fin, todas las opciones que me dan cada red social, que son distintas. Y cuando muchos perfiles hacen lo mismo, el algoritmo dice, este es un contenido de interés. Y entonces lo convierte en tendencia, porque las demás personas, todas las personas lo convierten en tendencia cada vez que le dan like, cada vez que le damos me gusta a una cosa, lo estamos convirtiendo en tendencia y lo convertimos en un contenido exitoso y lo viralizamos con mayor rendimiento, generamos un engagement. El engagement es finalmente todas estas manifestaciones que nosotros hacemos, todas estas interacciones que hacemos en las redes sociales en un tiempo determinado y se vuelve súper visual ese contenido. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos convirtiendo en tendencia? Porque es que el tema aquí no es del que produce el contenido solamente, sino del que se interactúa con el contenido y que de manera tal vez un poco ingenua cree que no está participando en la infodemia y por el contrario, el solo hecho de haberle dado clic, el solo hecho de haberle dado like o de haberle dado, si ustedes ven en Facebook hay manifestaciones inclusive de emociones negativas como estar triste, entonces el solo hecho de haberle dado estoy triste o no estoy de acuerdo con esta manifestación o haber colocado un comentario en donde yo digo es el colmo que se produzca esta información, ahí nomás yo ya estoy generando tendencia. Y entonces quiero mostrarles algunos de los resultados que hemos venido analizando. Entonces, miren, el primero es el encuentro con las noticias se ha modificado. Y es que definitivamente antes nosotros nos sentábamos a ver el noticiero, por ejemplo, en mi casa se veía el noticiero en televisión, en un momento específico, nos sentábamos a ver las noticias. Pues resulta que eso ya no funciona y más con las nuevas generaciones. La gente realmente se está acompañando o está acercándose a las noticias es a través de la red social. Así el productor de contenido sea el mismo. En mi caso, en Colombia, nosotros seguimos viendo que los productores de noticias, la mayoría siguen siendo los mismos, los tradicionales. Aquí se llaman Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador. Pero entonces ellos ahora resulta que antes nosotros compramos el periódico, ahora no compramos el periódico. Lo que hacemos es que miramos en redes sociales cuál es la noticia que me sugiere el algoritmo, así el productor sea el mismo espectador o sea al mismo tiempo. Yo miro lo que el algoritmo me sugiere. Ahí de entrada ya estoy sesgándome porque no me permite ver el panorama general, sino solamente lo que ese algoritmo considera que para mí es pertinente. Y vemos que las personas, pues, este relato que les pongo aquí es el relato de un joven, de un adulto joven, es una persona que tiene 30 años, y él dice, no, pues es que la relación básicamente con los noticieros, con las noticias, es a través de las redes sociales. Y entonces uno aquí se pregunta, ¿y esto qué tanto nos puede estar afectando? Porque yo ya no veo el noticiero con todas las noticias que efectivamente antes también había un consejo de redacción y sigue existiendo, que determinaba este noticiero va a tener estas noticias, ¿sí? Y había un panorama un poco más amplio y había se supone que ese generador de esa estructura noticiosa es un profesional en información que trata de ser, entre comillas, objetivo, porque la objetividad realmente es
es una esperanza que todos tenemos, que se diera de alguna manera, pero realmente cada periodista de todas formas interpreta la información y es muy difícil decir que se produce información objetiva. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente estamos acercándonos al contenido noticioso mediado por las redes sociales, por los algoritmos, por unos robots que deciden realmente qué es lo que a mí me interesa. Y esto es lo que está consumiendo la gente joven. Tal vez las generaciones más grandes todavía tienen relación con el noticiero, todavía buscan de pronto esos medios de comunicación tradicionales, pero ya cada vez son menos. Y quiero mostrarles acá este ejemplo. Otro de los hallazgos fue que las noticias son reinterpretadas y su sentido va cambiando en la medida que se generan interacciones. Y es que hace unos días, aquí durante este pico que estamos viviendo, Caracol Televisión hizo una entrevista al ministro de Salud en donde hablaban del reto que ha significado para él enfrentarse a la pandemia, y hablaban pues de su currículum y hablaban de lo importante y lo difícil que ha sido para él, pero que ha hecho una gestión positiva. Y entonces aquí quiero mostrarles, porque a mí me aparece porque una persona de mi círculo social tuvo una interacción, ¿sí? Si ustedes ven, aquí hay una persona que hizo una interacción, entonces por eso me apareció a mí también, ¿no? Porque ese otro hizo una interacción. Y la interacción fue solamente colocarle like, él ni siquiera hizo un comentario. Pero quiero también que miren algunos de los comentarios. La gente hace comentarios, unos positivos, unos negativos, unos están a favor de la nota y la forma como la periodista lo hace, y los otros no. Pero miren cada interacción que hay acá con cada uno de estos comentarios. Todo esto hace que este contenido se viralice. Y cada reinterpretación hace que se movilice la información. La resignificación está íntimamente relacionada con los sesgos cognitivos, y aquí quiero mostrarles este caso que me pareció bastante llamativo. Resulta que hay un grupo que se llama La Farsa del Coronavirus, y entonces es un grupo cerrado. Yo me inscribí hace un tiempo cuando estaba empezando a hacer esta investigación para ver qué contenido movían ellos, y aunque son solo 2.300 miembros, ellos movilizan información allí que ha sido de mi interés para este estudio, porque lo más llamativo ha sido cómo reinterpretan la información. Y este ejemplo me parece bien interesante. Resulta que aquí en Colombia hay un medio de comunicación en Cartagena que se llama El Universal. Y ellos escribieron una noticia y le pusieron este titular: revelan contratos de cremación por COVID-19 sin cadáveres. Cuando uno lee este titular, uno lo primero que relaciona o que piensa es: ahí hay corrupción. Y entonces aquí en este grupo, una persona reaccionó inmediatamente negativamente, ¿sí? Le hizo ahí un comentario, listo. Entonces luego hicimos una revisión de esta misma noticia en Facebook en general para ver qué más encontramos, porque pues aquí vimos que no se convirtió en tendencia. Miren, solamente 8 personas le hicieron like o le hicieron alguna interacción y un solo comentario. Pero entonces luego nos fuimos y encontramos que otro noticiero también replicó la noticia, porque esta noticia además surge de Colprensa, que Colprensa es la agencia de noticias de Colombia que se encarga de hacer cubrimiento de diferentes temas en Colombia para que los medios regionales puedan utilizar esa información con el objetivo de reducir costos, para que no todos los medios locales tengan que irse a cubrir cada noticia. Colprensa concentra esta información y estos medios regionales lo que hacen es que le pagan a Colprensa una afiliación. Y entonces, ¿qué pasa? Notisur hizo el mismo ejercicio, publicó la noticia y entonces se generaron, miren, aquí ya habían 296 reacciones, pero además habían 2.400 veces compartido y 179 comentarios. Y pasa muy parecido con la noticia anterior. Entonces habían unas personas que estaban de acuerdo, otras no, pero si ustedes miran en general, digamos, lo que uno identifica es que
la noticia fue relacionada como con corrupción, ¿no? Uno, del titular, uno siente que hay corrupción. Y uno ve acá que hay gente que dice, venga, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí no, la gente ahora todos se mueren de COVID, ya no se muere la gente de cáncer ni de VIH, entonces ya se dan otras interpretaciones. Ustedes van viendo y van otras interpretaciones. Pero cuando uno da clic en la noticia que generó Colprensa lo que contó era que varios municipios del país habían hecho contrataciones con agencias dedicadas a todo el tema funerario con el objetivo de tener capacidad para cremar durante todo este año de pandemia los cuerpos que se fueran generando. Entonces, si ustedes ven, la reinterpretación que se hizo en cada punto, desde el que produce la noticia hasta el que la publica y luego cómo la reinterpretan los usuarios en la red social, hace que construyamos toda una cantidad de desinformación o de situaciones que no nos permiten ver qué es lo que está pasando allí. Y entonces aquí queda claro que los sesgos cognitivos son impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones. Se manifiestan a través de pensamientos, sensaciones, creencias, percepciones. Nosotros no somos conscientes de los sesgos cognitivos que tenemos, pero esos sesgos cognitivos son los que nos hacen reaccionar. Y aquí quería mostrarles de manera general cómo qué ha pasado que en cada momento de la pandemia que hemos venido estudiando. Y es que hemos visto como unos temas tópicos en cada momento que se relacionan directamente con la situación política, histórica que estamos viviendo. Entonces, apenas aparece, cuando tenemos el primer pico, se hablaba mucho de mortalidad, de los casos, de la cantidad de pruebas, de las decisiones administrativas que tomaba cada gobierno, el local y el nacional, de las disputas además que se generaron entre los gobiernos locales y nacionales porque unos tomaban unas decisiones y luego los otros no estaban de acuerdo. Del día sin IVA, se generó acá un día sin IVA y entonces la gente salió por montones a tratar de comprar en plena pandemia, en pleno pico. Bueno, aquí ya les había dicho de la mortalidad, listo. Encontramos también que, por ejemplo, se habló pues digamos que de manera muy informal, porque la información primero que les muestro arriba era como lo que uno escuchaba en las noticias, ¿no? Pero también lo que la gente iba interpretando, entonces iban hablando del plan de controlar el mundo, de las medicinas milagrosas, de tómese el ajo con la cebolla, déjela que se oree y luego le echa miel y no sé qué, y de esa manera no se va a contagiar. En fin, un montón de cosas que empiezan a surgir de diferentes relatos allí. Luego empieza en el segundo pico, empezamos a ver que los temas centrales eran la expectativa porque ya iban a llegar las vacunas. Estábamos a puntas de tener pues las fiestas de fin de año y empiezan a reactivarse los movimientos antivacunas. Entonces mucha gente empieza a hablar del tema de las vacunas, otros de por favor protéjanse, estamos en las fiestas, pilas, bueno, en fin. Uno de todas formas siente que en ese momento empieza a volverse paisaje el tema de los casos, de la mortalidad y bueno, en fin. Luego entonces aquí empieza a uno a escuchar de manera, como les decía, en ese voz a voz que se genera generalmente por el WhatsApp, el chip, la vacuna tiene un chip, las vacunas no son seguras, en fin. Luego entonces en este pico que estamos viviendo, arrancamos escuchando mucho el tema de las vacunas porque acababan de llegar y se empieza a generar la aplicación y se empiezan a identificar irregularidades. Se perdieron unas se dañaron, otras, bueno, en fin. Y ahí el tema se va volviendo, si ustedes ven, es distinto. Y aparecen unas protestas que estamos viviendo en nuestro país. Nuestro país está viviendo una situación social muy compleja. Y todo lo que se habla sobre COVID-19 está relacionado con esto. Y la gente empieza a sentir que el gobierno inventa las cifras para controlar las protestas. Y si ustedes ven, en este momento, el panorama de las cifras, ayer murieron 539 personas y tuvimos 24.050 nuevos casos y esa información es paisaje. Nadie realmente habla del tema, a pesar de que los medios de comunicación lo informaron y que las instituciones que han venido informando el tema lo siguen haciendo. No, eso no se convierte en tendencia. Eso no es lo que la gente está mirando ni lo que la gente está con lo que la gente está interactuando. Entonces aquí quiero dejarles 3 conclusiones que hemos venido construyendo. Como les digo, esto todavía está en proceso de análisis, todavía no hemos terminado.
Pero básicamente lo que quiero decirles es que la infodemia no solo se debe atribuir a quien produce la información, sino que involucra la circulación, que tiene que ver todo con este ejercicio de nosotros interactuar en las redes sociales, más los algoritmos, esos robots que nos han generado las redes sociales, y el receptor, cómo recibe la información, cómo la interpreta y qué hace con ella. Sumado pues todo ese proceso de decisiones complejas que pueden ir desde rechazar la información hasta compartirla. Hay que considerar que la información es un tema de gran importancia para la salud pública porque influye en los procesos complejos de tomas de decisiones individuales y colectivas. Y es importante que los tomadores de decisiones en salud consideren que la información y su circulación es un factor que se debe monitorizar y que se debe estudiar permanentemente, porque allí se encuentran muchos rastros de comportamiento que nos dan pistas y que nos pueden ayudar a comprender qué está sintiendo una población, cuáles son los discursos que la población realmente está pidiendo que le lleguen y cuáles está excluyendo, para mirar de qué manera les brindamos la información en salud pública que realmente necesitan para tomar decisiones. Eso es, muchísimas gracias. Quedo atenta pues a las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias, doctora Romero. Muy interesante y al mismo tiempo quizá tal vez un poco apocalíptico desde el punto de vista del exceso de información como un medio de modificación. Y como usted dice, no es una cuestión nueva en sí, sino que aquí se vino a magnificar, se volvió pandemia junto con la pandemia en este sentido. Vamos a esperar a ver si hay preguntas directas o preguntas escritas, pero antes yo le quisiera comentar algo. Mire, la verdad es que es un tema sumamente importante y quizá tendrá que crecer muchísimo más, porque hoy también se empieza a hablar de un elemento muy poderoso para el control social y al mismo tiempo contra lo que es el descontrol colectivo. Y entonces en ese trance, vivir toda esta circunstancia es muy compleja. Es interesante ver cómo ustedes ya identifican algo que lo tenemos claro, que es la relevancia de las redes desde el punto de vista de la información. Pero además hay otra cosa que es muy grave para la salud pública. Y eso también está ocurriendo en México, la manera en la que se está normalizando lo que ya no es útil para viralizar, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, en México estamos hablando de cerca de 500,000 defunciones probablemente vinculadas a COVID a este momento, y en este momento tal parecería que ya no tiene la relevancia de impacto mediático como tenía. Y entonces la normalización de eso es grave. Bueno, le dejo eso. Ya hay una primera pregunta, doctora, dice de Edgar MacLeod en Facebook, dice, desde Bogotá, ¿qué tips nos recomienda para combatir la infodemia en salud? Bueno, esto es importante tener en cuenta varias cosas, y es que lo que hay que mirar es cuando yo soy consciente de que participo en la producción de infodemia, cuando interactúo en una situación que es tan compleja, vale la pena preguntarse qué tan importante es realmente que yo comparta una información. Y uno de los tips más importantes que le estamos haciendo a la gente es: usted es consciente de la responsabilidad que tiene cuando interactúa con la información. Entonces, si nosotros somos conscientes de que la infodemia no es algo que se está produciendo por otros, sino de que todos somos partícipes del fenómeno, pues debemos tener una reacción más responsable frente a la información. Y si si vemos un contenido que realmente no aporta, pues no lo compartamos. ¿Para qué lo compartimos? ¿Para qué le damos like? ¿Para qué hacemos alguna manifestación si pues de manera, como les decía, ingenua, creemos que estamos dando una opinión allí o generando, digamos, cualquier interacción, pero no tenemos claridad de lo que eso está produciendo en la salud pública? Entonces, si yo realmente no necesito y ese contenido no le aporta a nadie, no lo toco. ¿Para qué lo toco? Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es que ya cuando tenemos una relación específica con una información que nosotros sí queremos compartir por algún motivo, por favor, hagamos un ejercicio de validación. Existen muchas técnicas. Usted puede mirar
Google le permite a uno revisar, por ejemplo, si la imagen que viene en esa noticia sí corresponde al contexto actual. Nosotros hicimos la revisión de en algunos escenarios, en unos talleres que veníamos realizando con jóvenes, y veíamos que las imágenes que ponían en unos medios de dudosa procedencia, en donde hablaban de cierta información que parecía tener validez, cuando uno mira las imágenes son cogidas de otros escenarios, de otro momento histórico, y la imagen también comunica. Y eso nos da a entender que allí se está gestando algo que me puede estar desinformando. Entonces, miremos las imágenes, miremos los titulares, miremos la información que nos está llegando. Venga, ¿qué otros medios están hablando de esto y qué están diciendo? Yo creo que lo más importante aquí que hay que tener en cuenta es que las sociedades contemporáneas vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en alfabetizar a toda nuestra población sobre el consumo de información y sobre cómo identificar qué información es válida y qué es no, y qué tengo que hacer con la información. Cuando yo estaba estudiando comunicación social y se estaban empezando a generar todos estos medios de comunicación, recuerdo que nosotros hablábamos mucho de la democratización de la información como un fenómeno que todos necesitábamos que de alguna manera se generara, porque también es cierto que los medios de comunicación tradicionales tienden a tener unos sesgos que tienen que ver con lo económico, con los mismos, quiénes son los dueños de esos medios de comunicación y que nos están transmitiendo. Entonces, también hay un cuestionamiento allí sobre la credibilidad de los medios y esa democratización de la información ha hecho que todo el mundo pueda hablar, ¿sí? Pero hay que ser conscientes de que, aunque todos podemos hablar, tenemos que ser responsables con eso que estamos diciendo. Si a mí me llega una información y la mando por un grupo de WhatsApp, yo no tengo ni idea esa información que está generando en el otro. Entonces, pues yo creería que por ahí voy a dejar esa respuesta, pero lo más importante que quiero dejar aquí es que seamos conscientes de que la desinformación no es un proceso que se genere porque otros generan el contenido, sino porque yo también interactúo con él. Muchas gracias, doctora. Hay algunas preguntas, voy a integrar algunas para hacérselas y para que las vaya usted considerando en este sentido, porque tal parecería que es un tema tan interesante, tan novedoso además, que además está generando nuevos conceptos, nuevas formas de definir. El otro día con el grupo de académicos de esta red de cuerpos académicos, de repente se hablaba acerca de un tema que hasta fue hilarante a la hora de decir, como epidemiólogos de las redes sociales, ¿no? O sea, todos aquellos que ya se empiezan a constituir como cuasi expertos justamente por esta reproducción. Voy a leer algunos, doctora. Mire, de la doctora Gabriela Carrillo de la Universidad de Guadalajara nos dice, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar el descontrol de la información? En parte ya mencionó algo, pero por si quisiera después ahondar. Ángeles Aguilera en Facebook dice, tengo una pregunta. ¿La infodemia está relacionada con el Big Data solamente a través de los algoritmos del Internet? Y hay una pregunta también de Oscar León Martínez que dice, desconocía el tema de la infodemia, sin embargo, como usted lo dijo, no es nuevo, pues la mayoría de las personas no leen o no investigan de dónde viene la información. Increíble ponencia, saludos desde Guadalajara. Desde el Cooks mencionan, dice, ¿qué tiene que ver la infodemia con la guerra psicológica en el juego de poder? ¿No es recomendable analizarla desde la teoría del conflicto? Y ya después sigo con otras, doctora, le dejo esas. Listo, bueno, entonces, primero, definitivamente la infodemia tiene mucho que ver con los algoritmos, pero no es solamente los algoritmos. Recuerden que los algoritmos sí nos generan a nosotros un sesgo y se produce ese filtro burbuja que nos hace llegar información que nosotros hemos de alguna forma informado al algoritmo que nos gusta, ¿sí? Pero el otro alimento de la infodemia es lo que hacemos y cómo reinterpretamos esa información y lo que hacemos con ella. Entonces, yo diría que efectivamente no nos queda fácil pensar en una solución con relación a las redes sociales, pero, y respondiendo a otra pregunta que nos hacía creo que la doctora Gabriela, es lo que debemos hacer
ya en este momento es que no podemos perder de vista la investigación en comunicación como un hecho importante en la salud pública. Y es que debemos empezar a mirar qué pistas nos da la comunicación de lo que está sucediendo y cómo la comunicación la podemos articular en los discursos de salud pública, porque la hemos dejado que circule por allí sola, ¿sí? Sin intervenirla. Y no se trata de hacer, pues nosotros los periodistas somos muy delicados con este tema de que nos censuren, ¿no? No se trata de hacer censura, se trata de educar a la gente en cómo manejar la información, inclusive los mismos periodistas. Quiero decirles que en el estudio que hice, cuando entrevisté a los periodistas y yo les decía, bueno, cuéntenme ustedes cómo se prepararon para informar sobre la pandemia, y me decían, no, salimos a informar. Nunca nadie nos explicó ningún término, nunca, no, lo fuimos aprendiendo por el camino. Nunca nos prepararon sobre cómo se debe comunicar en una situación de crisis para no generar pánico. Yo creo que ustedes en otros escenarios han escuchado del gran daño que se ha generado en salud mental por el tema de esa saturación de información que tenemos todas las personas. Ya hay un punto en donde la gente realmente necesita desconectarse. Aquí en Colombia, en las últimas semanas hemos tenido días terribles en donde la información que circula por redes sociales es totalmente macabra y uno ha tenido que desconectarse porque si no, uno no puede dormir. Es muy difícil. Y entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que desde la salud pública empecemos a analizar este fenómeno? ¿Qué nos vamos a inventar? Porque tenemos que dar respuesta, porque claramente no se trata solamente de mirar qué es lo que pasa con el virus. El comportamiento humano y lo que está pasando tiene todo que ver con la pandemia. Y lo dejo por allí a ver. Sí, gracias, maestra. Voy a leer un comentario y una pregunta, después le voy a preguntar a los asistentes si tienen una pregunta directa. La doctora Anaí Dresserman en el Facebook menciona, dice, en el Instituto Nacional de Salud Pública, acá en México, estamos concluyendo un estudio sobre la caracterización de los mensajes transmitidos por WhatsApp al principio de la pandemia en México. Sería muy interesante poder comparar los resultados de los hallazgos en Colombia y México. Felicitaciones por la ponencia. Quizá, maestra, si usted nos regala un medio de comunicación aquí en el chat, sería interesante para que quien guste pueda contactarla. Claro que sí. De Edgar Magleod en Facebook dice, quienes somos generadores de contenido en redes, ¿dónde podemos capacitarnos para poder aportar? ¿Alguna organización o universidad está generando conocimiento en este tema? Bueno, yo quiero decirles que ahí tenemos un campo de acción bien importante. Nosotros en la Universidad Nacional hemos creado este Observatorio de Comunicación en Salud precisamente pensando en el futuro generar unas alternativas de capacitación que nos permitan no solamente entrenar a los productores de contenido, sino también a las personas en general que estén interesadas en movilizar información por redes sociales. Yo creo que eso nos falta que desde, yo sé que hay ya instituciones, por ejemplo aquí en Colombia hay una ONG que se llama Civics, que ellos son realmente de Canadá, pero tienen una sede aquí en Colombia. Ellos vienen haciendo trabajo con productores de contenido y con jóvenes, enseñándoles cómo identificar noticias falsas, cómo identificar contenidos adecuados, pero yo creo que todavía falta mucho trabajo por hacer. Yo creería que las universidades tenemos mucho por hacer acá y podríamos ayudar en gran medida a que los mismos periodistas que se formaron hace tiempo y que se han formado, digamos, con unas lógicas de la comunicación en donde lo importante es captar la atención, empiecen a entender que hay una responsabilidad frente a esto y que también hay que tener la posibilidad de generar una comunicación que no haga daño. Aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana, vienen trabajando también unos docentes en cómo generar comunicación en salud sin hacerle daño a la gente, ¿sí? Entonces, creo que tenemos un gran camino. Todos los que estamos interesados en la salud pública, esto hasta ahora está empezando a identificarse, a pesar de que es un problema que tenemos desde hace tiempo. Entonces, aquí hay mucho que hacer y podríamos hacer muchas cosas en conjunto para que pudiéramos
ayudarle a nuestra población a identificar cómo manejar esta situación, no solamente a los profesionales de la comunicación, sino a la persona que consume el contenido. Perdón, doctora. Bueno, tenemos una mano levantada y otras participaciones en el chat. Nada más les quisiera pedir de favor, con todo respeto, para quienes hagan las preguntas, si pudieran y tienen opción de abrir la cámara, sería ideal que así lo hicieran. Y para las personas que nos están escribiendo en el chat, sería también muy conveniente que quienes puedan anotar su nombre, porque luego de repente aparece la marca del teléfono, ¿no? Entonces, vaya a ser parte de esta infodemia comercial. Vamos a pasar con María Guadalupe Sánchez. Si gusta abrir su micrófono y su cámara para que pueda hacer su pregunta o su comentario. Buenos días. Ya hice el comentario en el chat, pero lo repito. ¿Cómo tomar, por ejemplo, la aseveración de Luc Montagnier sobre el origen del virus, donde afirma él, como científico y habiendo recibido el premio Nobel sobre el estudio del VIH, donde asevera que este virus, el SARS-CoV-2, es un ensamble del virus del VIH? Y sobre las vacunas, pues obviamente ha presentado comentarios negativos respecto a ellas. ¿Cómo tomar esta clase de información respecto al tema de la infodemia? Viniendo sobre todo pues de un científico connotado. Bueno, yo aquí quiero hacer un comentario que me parece bien interesante, y es que una de las situaciones que se han generado, no sé si ustedes recuerdan, hace poco también en España, se generó un movimiento de unos médicos que estaban hablando de diferentes temas con relación a la pandemia y mencionan situaciones parecidas a esta que nos está mencionando quien hace la pregunta. Lo cierto es lo siguiente. Para la gente es muy difícil discernir qué es verdadero y qué es falso, ¿verdad? Para todos nosotros, inclusive para la comunidad científica, es muy complejo llegar a acuerdos. Hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de interpretar la información. Pero lo cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy grande entre los diferentes grupos por llegar a consensos, y que esos consensos sean los más adecuados para asumir la situación de salud pública. Aparecen este tipo de acusaciones o de percepciones, y no deja de ser para uno preocupante encontrarse frente a esta situación, y más sobre todo se genera preocupación cuando uno ve quién produce esa información, porque se supone que es una voz que tiene conocimiento sobre lo científico. Entonces, pues yo no le podría decir frente a qué tan cierto o falso puede ser esta información, pero yo sí diría es, cuando se presentan estas informaciones, nosotros los interesados en la salud pública, lo que debemos hacer es, bueno, ¿cómo vamos a brindarle la información a la población para que las personas logren seguirse cuidando, logremos mitigar el efecto de la pandemia tan negativo sin que estas personas se hagan daño? Si nosotros decimos que las vacunas definitivamente no son lo adecuado, ¿esto qué efectos puede tener en la salud pública y en lo que se ha venido avanzando hasta el momento? Esas son las preguntas que yo me haría desde la comunicación, teniendo en cuenta que yo no pretendo decir que este señor tenga o no tenga la verdad. Yo me basaría, comenzando porque es que este es uno, digamos, de los errores que más hemos cometido, y es que hemos querido identificar verdades absolutas. Y hay algo que está claro, y es que en comunicación, en el día a día de las personas, las verdades no son absolutas. Y posiblemente se hayan generado situaciones inadecuadas en la producción de muchas cosas, de vacunas, en las situaciones políticas que se dan en nuestros países. Pero las decisiones que tenemos que tomar frente a la comunicación que circula es cuál es la información que realmente nos conviene como comunidad, como población, para proteger a la gente. Allí yo creo que el ejercicio es analizar, no decir que esta persona no tiene razón, porque ese es uno de los errores más grandes que cometemos con la infodemia,
Y quiero decirles que gran parte del problema que tenemos es que nos estamos peleando los unos a los otros. Y quiero contarles de manera personal que, y yo creo que en sus familias, en muchas familias ha pasado, que unos piensan una cosa y otros piensan otra frente al virus. Y a pesar de que nosotros estudiemos el tema epidemiológico y estemos cerca de las fuentes técnicas, cuando nosotros les decimos a nuestros familiares, vengan, no, miren, no comunique esto que puede ser peligroso, hemos tenido reacciones negativas de esas personas. Y es que no podemos polarizarnos, no podemos seguir creyendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, porque cada realidad es diferente. Y aquí el tema es cómo conciliamos la situación para no irrespetar el pensamiento del otro, pero cómo construimos entre todos una salud pública y un discurso de salud pública que nos permita protegernos. Lo dejaría por allí. Sí, doctora, muchas gracias. Voy a leer algunas entre pregunta y comentarios, porque además abonan como que al mismo tema. Hay una en particular que habla sobre las vacunas y dice: hoy en día esa falsa información sobre las vacunas, sobre sus efectos secundarios, hoy con el supuesto magnetismo, y es triste que muchos del gremio médico lo publican. Y bueno, realmente ahora habrá que ver eso que usted comenta, lo hemos discutido también, sobre cuál es la participación del gremio experto de la salud pública y la epidemiología, justamente como un hecho de información certera y fidedigna para poder, pero desafortunadamente esta pandemia parece que hoy nos pone en una condición muy compleja, porque parecería que conforme pasa el tiempo cada vez sabemos menos, ¿no? Y entonces tenemos muchísimo más que aportar, que desde el punto de vista de investigación pues es fantástico eso, pero desde el punto de vista de la salud pues genera problemas. De la doctora Yolanda Martínez López dice: a partir de estos hallazgos, ¿sería posible diseñar estrategias de comunicación dinámica en salud pública, considerando la necesidad de ajustar los contenidos y las vías por las que circula para lograr efectos positivos en el comportamiento de la población? Sí, yo creo que eso es, digamos, lo más importante. Nosotros debemos ser partícipes de esas estrategias de comunicación que van a la comunidad. Hay otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que nosotros no podemos seguir quedándonos tranquilos con la información que se produce a través de los medios tradicionales de comunicación, sino que tenemos que bajar a la comunidad, tenemos que hablar con la comunidad, tenemos que escuchar qué es lo que ellos están pensando y por qué lo están pensando y de qué manera podemos construir una realidad con ellos. Yo les cuento que nosotros en la Universidad Nacional hemos tenido una experiencia muy bonita a lo largo de toda esta pandemia, que ha sido terrible, la pandemia como tal, pero sí hemos podido construir una relación con unas comunidades en donde yo creo que hemos aprendido más nosotros que ellos de nosotros, realmente. Yo creo que nosotros hemos aprendido muchas cosas, y es que no podemos seguir en el discurso distante de la comunidad y creyendo que el medio de comunicación es el responsable de informar. Lo primero es que todos somos comunicadores, todos, absolutamente todos, ¿sí? Que aunque hayan unas personas dedicadas a producir de manera profesional la información, siempre van a haber unos sesgos y la comunidad ya no cree en esa información. Los medios de comunicación tradicionales han perdido credibilidad. Aquí en Colombia es súper evidente. La gente en redes sociales habla, digamos, de una manera muy fuerte frente a esos medios de comunicación a los que ya no les creen. Y entonces eso, ¿qué hace? Y nosotros como instituciones, organizaciones, no, vamos a hablar del periodista para que el periodista nos cubra la nota y haga la nota en el medio de comunicación. Sí, eso también es importante, pero no podemos quedarnos ahí. Nosotros tenemos que ir a hablar con la gente. Nosotros tenemos que ir a hablar con los indígenas para entender por qué ellos piensan de la manera que comprenden su realidad y de qué manera les podemos aportar sin atropellarlos. Porque nos hemos acostumbrado a decirles mentirosos a todos aquellos que piensan distinto a nosotros como comunidad científica. Y eso es lo que nos ha alejado tanto de ellos. No, lo que tenemos que hacer es encontrar los discursos en donde comprendemos qué es lo que el otro ve como su realidad y de qué manera le podemos aportar. Sí, doctora, muchísimas gracias. Fíjese que yo ahorita le voy a preguntar a ver si hay alguna participación directa de nuestros asistentes, pero yo sí le quería comentar que
Este tema es sumamente interesante por varias razones, pero entre algunas de ellas ahorita entiendo también hasta como que cierta conciliación paradigmática de métodos. Esa tremenda lucha que parecería que se reducía entre el positivismo cuantitativo y el antipositivismo, más bien desde otra perspectiva, que siempre ha sido una necesidad de integrar, de eso. Pero esta vía de investigación que usted maneja puede ser sumamente útil justamente para poder comprender también lo que es un paradigma cualitativo, toda esta teoría social, que de alguna manera es muy importante porque además, cuando usted habló del índice de riesgo, ya dije entre mí, esto tal vez le vaya a gustar al que haga investigación cuantitativa con una perspectiva diferente. Entonces, me parece que podría ser algo sumamente interesante también y que además retome fueros. Le voy a platicar me voy a extender, perdón, le voy a platicar una anécdota. En el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, durante algunos años tuvimos una área de especialización en la maestría en comunicación en salud. Ya no existe. Se perdió esa área y justamente hoy parecería que debería de ser un área que en muchas universidades, en muchos espacios, tendría que renovarse justamente por esto que usted nos ha compartido hoy. Sí, yo quisiera hacer un comentario ahí, doctor Mauricio, y es que hay algo que hemos perdido de vista. Yo creo que lo que pasó allí en donde usted menciona no es el único lugar. Si uno mira en este ejercicio que he hecho de mirar qué está pasando con la comunicación en salud, la comunicación en salud no ha tenido la importancia que debiese tener. Y es que nosotros y en general todas las personas desde diferentes disciplinas, si no desarrollan habilidades de comunicación que les permita interactuar con su entorno, con sus comunidades, es muy difícil realmente lograr objetivos. Y los médicos, las enfermeras, todos los científicos en general deberían tener en su formación aspectos relacionados con la comunicación. La comunicación, por eso es que es tan difícil que una persona que maneja un lenguaje técnico pueda llevar un mensaje claro a las comunidades, porque nos quedamos en el tecnicismo y no logramos comprender de qué manera bajar el lenguaje para que las personas del día a día puedan comprendernos. Y la información técnico-científica es muy importante, pero mientras la mantengamos con un lenguaje y en unas esferas tan cerradas, no va a ser posible que alcancemos objetivos. Y la pandemia ha sido testigo y nos ha hablado en la cara durísimo sobre esa situación, ¿sí? Y entonces surgen malinterpretaciones o mal usos de los técnicos, del lenguaje técnico, y encontramos que palabras que antes solamente se usaban en la esfera técnica se empiezan a usar en la vida cotidiana de manera inadecuada, porque tampoco nosotros nunca nos encargamos de explicar los términos que manejamos, ¿sí? Entonces yo creo que es más culpa nuestra por no habernos pensado en eso, ¿sí?, que de los otros porque no lo comprenden realmente. Muchas gracias. Hay un comentario de Alicia Denise Flores Bizarro, dice: actualmente las plataformas ya tienen filtros para evitar la información falsa o tendenciosa. Creo que ha sido un buen avance. En esta era digital es complejo tener certeza de la información, ¿no? O sea, marca justamente además esa sensación que tenemos todos, ¿no? De estar en un mar de información. Bueno, tenemos una participación del doctor Juan Carlos. Doctor, adelante, le cedo la palabra. Gracias, doctor Mauricio, muy amable. Diana Romero, primero, felicidades, un tema por demás interesante. Quisiera compartir algunas reflexiones y parte de lo que considero tenemos como tendencia. Primero, hay que reconocer que tendemos una nueva realidad digital que no teníamos en años anteriores, que nuestra vida diaria, que estaba compartida en las calles, cambió hacia el encierro, hacia el quédate en casa, y nuestra ventana fue el uso de los medios. De hecho, se crearon muchísimas más cuentas de Facebook, de Twitter, de medios sociales para tener comunicación durante este año que ha sido tan complejo, y es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos. Al principio de la pandemia, que es el amarre de este tema de infodemia,
tuvimos demasiada información, más bien desinformación, nadie sabía nada más que pánico. Y a manera que se generaba la información, todos buscábamos cómo hacernos de la realidad, desde lo científico hasta lo cotidiano. Y en lo personal, yo caí en un periodo de ansiedad y tuve que dejar de leer definitivamente porque ya me sentía afectado ansiosamente todos los días, tenía alteración de sueño, tuve que dejar de leer y especificar cuáles eran mis fuentes para poder seguir teniendo información de epidemiología y de salud pública y poder comunicarlo hacia los alumnos tanto de licenciatura como de maestría. Había que especificarlo. Entonces, esta nueva realidad digital también nos ha llevado a crear nuevos líderes de información. Estos jóvenes que se dan ahora en YouTube y en otros lados, que como usted ya bien ha mencionado, es la dificultad de encontrar la veracidad de la información en todos los medios. Si desconfiamos de los de antes, ahora es lo mismo, pero en los medios digitales, ¿no? Incluso los medios de periódico y televisión ahora están en los medios digitales reproduciendo su información. De manera que tenemos que reconocernos también como líderes de información con la gente que confía en nuestra información. Hablamos académicamente y lo que publicamos genera nuevos seguidores de veracidad. Nos ha tocado en algún momento el que emitimos un comunicado en Facebook y luego teníamos que pedir disculpas porque salió equivocada o era falsa la información cuando pudimos corroborarla o alguien nos hace llegar el dato que esa información es falsa. Esta es una nueva realidad donde tendremos que trabajar en el área de la salud pública, no solamente desde la comunicación, sino del fomento a la salud utilizando los medios digitales, desde la mercadotecnia social en salud para llevar a buenos términos estos procesos que son nuevos, pero llegaron para quedarse. Gracias, doctor. De acuerdo, yo quisiera hacer un comentario que va en el mismo sentido del doctor Juan Carlos, y es que hay una situación que no vamos a poder cambiar y es que las redes sociales llegaron para quedarse, ¿sí? Y todos estos influencers, todas estas personas jóvenes que se están volviendo líderes de opinión, que antes pues eso no sucedía, pues nosotros tenemos dos alternativas, o verlos como un riesgo o mirar cómo nos aliamos con ellos y cómo les brindamos la capacitación adecuada para que sean responsables frente a la información que van a rotar o que van a entregar. Yo, la verdad, soy más partidaria de que seamos amigos, de que logremos mediar con ellos porque ellos tampoco van a desaparecer. Ellos tienen intereses económicos, sí, pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Y es que logran captar la atención de la población de una manera que ojalá nosotros pudiéramos captar la atención de esa manera. Todos los seguidores que tienen, y uno a veces dice, pero con ese contenido, ¿cómo logran tener tal cantidad? Pues bueno, analicemos qué es lo que hacen, qué es lo que hace que ese contenido sea tan llamativo para las nuevas generaciones y cómo mediamos para que estos nuevos líderes de opinión sean responsables frente a la divulgación. Nosotros nos hemos hecho un poco como al lado y hemos pensado que esto no, pues no, y los vemos con malos ojos, ¿no? A veces uno siente y uno encuentra, a veces aquí en Colombia hemos identificado, por ejemplo, políticos que atacan a los influencers porque dicen una cosa, porque dicen la otra, y no se trata de eso. Yo creo que los influencers también necesitan orientación. Generalmente son personas muy jóvenes que no han tenido formación en temas éticos, por ejemplo, el manejo de la información. Pero ellos tienen muchas cosas que también nos pueden enseñar sobre la construcción de contenidos atractivos, sobre cómo se mueve la información y cómo se producen cosas atractivas para las personas jóvenes y en general, porque si ustedes ven, ya los seguidores de estos influencers no son solo chicos jóvenes, hay gente adulta joven que también los sigue. Entonces,
Creo que podemos hacer un gana-gana. Ellos pueden aprender mucho de nosotros, pero nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos. Yo quisiera hacer un comentario final, no sé si final doctor. o casi final. Sí, aquí hay dos cosas que yo quisiera subrayar. En primer lugar, la presentación de la doctora, que me parece muy didáctica, muy clara, tiene una visión muy amplia de lo que es la salud pública y de la importancia de la comunicación. También un comentario del doctor Fidel Mendoza, de la Veracruzana, en el sentido de cómo se perdió la materia o el interés en la comunicación como parte de un contenido curricular de una vez en salud pública. Yo quiero comentar que creo que eso es relativamente reciente, ¿sí? Y se ha perdido una materia o un contenido muy importante precisamente en los problemas de salud pública. Creo que los contenidos curriculares de las maestrías de hace 2, 3, 4 décadas sí lo contenían. No voy a analizar el por qué, porque no creo tener todos los elementos, pero sí creo que ha influido mucho el avance en toda la cuestión informática y estadística y cuantitativa para alejarse un poco de lo cualitativo. Yo quiero comentar que mi trabajo de tesis de maestría en la UAM, Iztapalapa, hace ya prácticamente 4 décadas, mi trabajo central de tesis fue un medio de comunicación dirigido a comunidades indígenas de la zona lacustre de Michoacán, comunidades purépechas, para alcanzar la meta de que aceptaran medidas dirigidas al diagnóstico de la tuberculosis y al tratamiento de la tuberculosis. Ese mensaje de algún modo se diseñó con conceptos de la comunidad culturales en los cuales me ayudó un médico originario de una comunidad para llevar a cabo esta tarea. Eso yo lo señalo porque creo que es bien importante destacar la conferencia, no por el valor intrínseco que tiene, que es muy importante, sino recuperar esos aspectos de carácter cualitativo. No lo tengo en pantalla, tengo aquí el cartel como lo diseñamos hace casi 40 años. No se lo voy a traducir, aunque les voy a decir cuál es lo más importante. No sé si se visualice. ¿Es tan claro? ¿Se visualiza? El cartel que fue la intervención educativa de mi trabajo de tesis de maestría. Básicamente lo que señala ese cartel son los aspectos de carácter diagnóstico, patológico, epidemiológico y de tratamiento médico para la tuberculosis. Eso lo hicimos básicamente en 2 comunidades indígenas, una sin la aplicación del mensaje educativo y otra con la aplicación del mensaje educativo, que también se emitió en lenguaje purépecha en una estación de radio en la meseta Tarasca. La población que recibió el mensaje educativo aceptó de una manera prácticamente total las medidas de diagnóstico y tratamiento comparadas con las otras. Es decir, sí hay algunos antecedentes, esos son tal vez un poco primitivos comparado con lo que hay actualmente, pero al menos la temática de comunicación y la importancia de la comunicación en problemas de salud pública creo que debe de rescatarse y creo que eso de algún modo motiva, doctora Romero, a rescatar este tipo de marcos cognitivos que son fundamentales para la salud pública. Es básicamente mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Doctora, ya creo que parece que ya no hay participaciones. No sé si quisiera hacer un comentario final antes de que pasemos al siguiente punto que tiene que ver justamente con el reconocimiento que le vamos a entregar. Doctor Mauricio, solo quisiera hacer una intervención, si es tan amable, Lourdes Mota del Instituto de Salud Pública, solo para comentar que no se perdieron las materias de comunicación en salud, están integradas, son transversales, igual que el área de informática aplicada a la salud. Y pareciera que ahí quedó esa duda de que se perdieron en sí, se integraron, tal vez no de la manera como hubiésemos querido, porque yo era del área de informática aplicada a la salud, pero el programa como tal la sigue integrando. Solo quedaron 3 áreas importantes también, y bueno, seguimos con mucho empeño
en recuperar estas áreas tan importantes, transversales para la salud pública, como son informática aplicada a la salud y comunicación en salud. Gracias, doctor. Sí, gracias, Lulu. Sí, justamente comentaba yo que se había perdido el área de especialización. Era un área específica de maestría en salud pública con área de especialización en comunicación en salud. Y ahora, bueno, además esta es la discusión permanente en estos procesos formativos de posgrados en salud pública, ya sea la especialización o ya sea la integración sobre la base fundamental de la ciencia de la salud pública. Pero bueno, sí, eso es lo que pasó en el Instituto de Salud Pública, pero ahí va. Adelante, doctora Romero. Bueno, primero pues agradecerles a todos ustedes que hayan participado hoy en esta actividad. Sin duda para nosotros como Universidad Nacional y a nombre propio es muy importante poderles dejar inquietudes sobre este tema. Yo creo que la comunicación y el comportamiento humano pues son muy valiosos e importantes en cuanto a la salud pública. Hay que estarlos estudiando permanentemente. Nuestras realidades cambian políticamente, cambian todos los días según nuestra cultura, nuestras situaciones, y no podemos perder de vista eso. Eso que nos mostraba hace un momento el doctor Jaime, me parece que nos ilustra mucho sobre los caminos que debemos seguir, y es cómo llegar a esa conciliación entre lo que piensa una cultura y los hallazgos que nosotros tengamos como científicos para poder impactar la salud de esa comunidad. Creo que debemos seguir pensando en eso, en cómo mediar, cómo validar esos discursos de ellos, integrarlos a nuestros discursos y finalmente lograr lo que nos interesa, que es mejorar la calidad de vida de las comunidades y de las personas. Mil gracias a todas y a todos por haberme permitido estar con ustedes el día de hoy. Perdón, estaba yo con el micrófono. Perdón, me voy a permitir hacer la entrega virtual en este momento y se la haremos llegar, doctora Romero. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública del Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública y este Seminario Internacional de Salud Pública otorgan la presente constancia a Diana Samira Romero Criollo por su valiosa participación como ponente con el tema Infodemia en Salud en el marco de la pandemia por COVID-19, el caso de Colombia, en el marco de este Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por todo este cuerpo colegiado de las universidades de México, y se realiza el día de hoy con fecha 7 de junio de 2021. Doctora, le agradecemos muchísimo su participación. Ha sido muy interesante todo lo que nos compartió. Y además quiero comentarles que ya la doctora dejó en el chat su correo electrónico por si gustan contactarla. Bueno, a mí lo que me resta en este momento es el siguiente punto es transferir la palabra a la doctora Camila Susana Faller, quien va a hacer la presentación de nuestra próxima conferencia para el lunes 21 de junio. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho su participación. Olá, buenos dias. Portunhol, português, boa tarde, né, brasileiro. Uma satisfação estar com vocês, com todos os colegas, doutor Noé. Eu sou de Brasil, né, Santa Catarina, da Universidade da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. É sul país. Então, queria invitar a todos para a ponência do dia 21 de junho, não? Que nós éramos eu e um colega, Dr. Edson,
estaremos hablando sobre salud mental de adultos mayores diante da pandemia. É uma experiência brasileira. Há alguns estudos acá sobre este assunto, pero que a realidade também deste tema em nossas investigações e também das experiências que estamos todos perpassando, em especial os adultos maiores. Nós chamamos de idosos. Em Brasil é idosos, pero que é adultos maiores. Então, estamos à disposição para dia 21 para estar compartilhando com todos estas experiências. Muchísimas gracias, doctora. Le pasamos la palabra al doctor Noé Alfaro. Muchas gracias, doctor. Ya le cedo la palabra. Obrigado, Camila. Esperamos a todos la próxima conferencia y pues yo creo que de aquí despedimos la transmisión y muchísimas gracias, doctora Diana, por su participación y al doctor Jaime Méndez, que no lo habíamos mencionado, que fue quien organizó esta conferencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Colombia. Gracias y nos vemos en 15 días.